Goku trató de sentir el ki de los demás dioses. Pero no percibo nada, debe ser porque me encuentro muy lejos de ellos. Hago un recorrido por mi universo para ver que no haya ningún invasor, y no haya nadie causando problemas. Podía sentir el ki de muchas presencias desaparecer en el universo 14 y 15, deben ser Freezer y Vegeta que también se encontraban defendiendo su universo. Me gustaría ir a ayudar pero no puedo dejar al universo 16 sin Dios Destructor. Hay una posibilidad muy alta de que ataquen mi universo, confiaré en que ellos pueden encargarse de todo. Ya pasó varios días desde que atacaron mi universo, no ha habido señal de que vuelvan. Así que ahora me dirijo a mi planeta, ya que este se encuentra en el centro de mi universo, y de allí podré sentir cualquier presencia que ingrese. Mientras más me acerco a mi planeta más cauteloso estoy, creo que va a pasar algo malo. Aún estoy a 30 minutos de mi planeta, pero sentí el ki de Vegeta allí, y está bajando muy rápido, no sé qué pasó para que él haya llegado allí. Me teletransporto a mi planeta a ver qué sucedía. Y lo que veo me deja totalmente impactado. Allí se encuentra Vegeta muy herido, me acerco lo más rápido para curarlo usando el Super Saiyajin Dios. Pero no funciona, sus heridas no se curan, uso más poder, pero obtengo el mismo resultado. Vegeta poco a poco abre los ojos y me ve a mí frente a él. Le pregunto qué le pasó, pero él apenas puede pronunciar unas cuantas palabras. Mi universo fue destruido, también mataron a Zeno-sama y vendrán por ti, debes asegurarte de ganar, tú eres la última esperanza, me dijo Vegeta y cerró los ojos. No pienso dejarlo morir. Saco las esferas del dragón que tenía para curarlo con eso, pero al instante se convierten en piedra. No entiendo qué está pasando. Y mi báculo hace aparecer un holograma en donde puedo ver a las super esferas del dragón todas destruidas. No sé quién lo hizo. Debe ser por eso que también las esferas que tenía yo fueron convertidas en piedra. Ahora no puedo hacer nada para salvar a Vegeta, pero no me rindo, vuelvo a usar el Super Saiyajin Dios, pero él ya está sin vida, mi mejor amigo y rival murió frente a mí, parece que usó todas sus fuerzas para llegar hasta acá. Mi poder se está elevando cada vez más, no puedo controlarlo, estoy muy molesto, pienso matar al que le hizo esto. Todo el universo empezó a temblar, varios planetas cercanos se destruyen. Goku había elevado su poder a niveles descomunales. Se transportó al universo 15 a buscar al culpable de la muerte de Vegeta, pero al llegar lo único que encontró eran destrozos. Trató de sentir la presencia de alguien pero no había ningún sobreviviente, hasta que se percató de unas energías muy desagradables, fue a ellos, y estos enseguida atacaron a Goku, él no tuvo problemas en eliminarlos, ya que no estaban a su nivel. Fue al universo 14 y 13, quería comprobar si también fueron destruidos, al llegar encontró lo mismo, solo destrozos, no había ningún sobreviviente, regresó a su universo, estaba pensando en una solución. Le pidió a su báculo que le muestre los universos que aún estaban intactos, él no se esperó la respuesta que iba a recibir, todos los universos han sido eliminados, solo quedamos nosotros. Goku quedó sorprendido por eso, no se había percatado de que estaban siendo atacados. No podía entender cómo sucedió eso, si de los únicos que había sentido su ki elevarse eran de Jiren y Freezer. De ningún otro dios sintió su poder. Volvió a pedirle que busque si había sobrevivientes. Dijo que no había ninguno, al parecer los habían eliminado. A todos. Indicó que también había recibido un mensaje de Daisinkan.
Al parecer el mensaje no era muy claro, decía que están siendo atacados, al parecer tienen la orden de destruirlo todo. Ellos no son de este multiverso. Goku no entendió lo que quiso decir con, no son de este multiverso, nunca le habían dicho que existían más multiversos. Pero lo único que tenía claro es que no podía perder, ya. Que si lo hacía no habría nadie quien los detenga. Sabía que no podía vencerlos, ya que si pudieron matar a Zeno-sama deberían de ser muy fuertes, pero él no se rendiría, daría todo de él para eliminarlos. Se mantuvo alerta por muchos días pero no había aparecido nadie en su universo, todo estaba tranquilo, él sabía que pronto iban a atacar, por eso había estado recorriendo los límites de su universo en busca de enemigos. Ahora se encontraba en su planeta, estaba meditando, ya que al hacer eso, podía expandir su alcance de detección y se daría cuenta si alguien ingresaba al universo. Pero de la nada alguien apareció, se estaba acercando a donde se encontraba él, era muy rápido, tenía pocos minutos antes de que llegue. Él ya estaba preparado y lo estaba esperando. Poco a poco se acercaba más, su energía desbordaba pura maldad. El planeta empezó a temblar y esa era la señal de que había llegado. Parece que ya me estabas esperando, dijo. Se presentó como Demigra. Si no quieres morir será mejor que te retires, dijo Goku. Empezó a reír y dijo. No dejaré pasar esta oportunidad, tú eres el único dios con vida y mi intención es matarte. Eso también me dijo el último que intentó matarme y ahora ya no existe, dijo Goku. Demigra no perdió más tiempo y se lanzó a atacar, daba golpes muy rápido, Goku estaba usando el 50% de su poder, pero aún así le era difícil esquivar sus ataques, ambos chocaban puños, parecía como si el mismo universo iba a ser destruido, poco a poco Demigra iba ganando la pelea pero Goku no se rendiría y elevó todo su poder haciendo temblar el universo, se colocó detrás de él y de una fuerte patada lo envió al suelo seguido de esferas de ki que explotaron provocando una gran explosión, Demigra salió con pequeñas heridas, necesitarás más de eso para poder matarme, dijo y golpeó a Goku en el estómago que lo hizo escupir mucha sangre, Goku se puso de pie y usó el Kaioken, volvió a tener la ventaja, atacó sin descanso, cruzaban golpes y patadas pero no se definía un ganador, Demigra poco a poco se estaba acostumbrando al patrón de pelea de Goku y comenzaba a bloquear sus ataques, Goku dio una patada y Demigra respondió con el mismo golpe, Goku dio un golpe en la cara de Demigra que lo hizo retroceder varios metros, Demigra apareció detrás de Goku y de una patada le envió a chocar con su planeta, ríndete, nunca podrás ganarme, dijo, pero Goku se teletransportó frente a él y le dio un golpe en el estómago seguido de una patada que lo alejó del planeta, cargó un Kamehameha y lo lanzó. Demigra no tuvo la oportunidad de esquivar, Goku empezó a descender a su planeta ya que estaba muy cansado por usar mucho tiempo el Kaioken, todo empezó a temblar y Demigra apareció con varias heridas, nunca creí que fueras tan fuerte pero ya estás en tu límite y yo aún poseo más poder, dijo mientras tenía una sonrisa, Goku estaba agotado y si usaba más el Kaioken era posible que muera, sus amigos habían depositado toda esperanza en él y no podía perder, es mi turno de mostrarte mi poder, dijo Demigra y elevó su poder, este es solo el 80% de mi poder y es más que suficiente para vencerte, dijo, Goku sabía que no podía ganar ya que dijo que no era todo su poder pero se puso de pie y se preparó para pelear, Demigra era mucho más veloz que antes y Goku no podía defenderse, Goku fue a dar un golpe pero su puño fue detenido por Demigra, que conectó un fuerte golpe en el estómago y lo envió de vuelta al planeta, prepárate porque acaba de llegar tu muerte,
Nos causaste muchos problemas pero acá termina todo. Dijo Demigra mientras formaba una gran esfera de energía negra. Perdón, no soy tan fuerte como todos pensaban, dijo Goku, mientras se preparaba para recibir el ataque. Adiós, sin duda fuiste el más fuerte, dijo Demigra y lanzó su ataque. El ataque terminó explotando y afectando a Demigra. Goku sintió la explosión y abrió los ojos. No podía ver mucho ya que había polvo por todo el campo de batalla. Trató de ponerse de pie pero no pudo. Escuchó una voz que decía, parece que llegamos a tiempo, y Toppo apareció en el lugar. No pudimos llegar antes por algunos problemas en el camino, dijo Hit. Están vivos, dijo Goku, y estos lo ayudaron a ponerse de pie, le dieron un poco de su energía para que se recupere. Parece que llegaron más estorbos pero eso no cambiará nada, dijo Demigra. ¿Crees que podamos ganar?, dijo Toppo. Debemos asegurarnos de ganar, dijo Goku, y todos elevaron sus poderes al máximo. Demigra lanzó una esfera de poder y estos lo esquivaron. Goku fue al frente y conectó una patada. Toppo lo recibió con un golpe de mazo y Hit usó el salto en el tiempo para golpear cientos de veces. Demigra se sorprendió ya que solo en segundos fue superado en poder. Estaba muy herido tras recibir los golpes de los tres y esta vez elevó todo su poder. Este es todo mi poder. Veremos si me hacen frente ahora, dijo y atacó. Hit esquivó por poco usando el salto en el tiempo y Toppo atacó con una super velocidad pero Demigra fácilmente lo superó y de unos golpes lo envió al suelo. Goku también se lanzó a atacar, este pudo darle algo de pelea. Hit también se unió a pelear y entre los dos estaban dándole problemas. Goku se teletransportaba por todo el lugar para confundirlo y Hit atacaba a la distancia. Toppo volvió a la batalla y sorprendió a Demigra con un fuerte golpe en el rostro. Hit apareció frente a él. El mismo truco no funcionará dos veces, dijo Demigra y agarró el brazo de Hit mientras golpeaba. Hit escupió mucha sangre y cayó al suelo. Despídanse, dijo Demigra mientras cargaba un gran ataque. Goku y los demás hicieron lo mismo y lanzaron sus ataques más poderosos. Estos ataques se combinaron y chocaron con el de Demigra. No perderemos, dijo Goku, y usaron más poder. El ataque de Demigra poco a poco empezaba a retroceder. Trataba de resistirse pero no podía. Recibe nuestro mejor ataque, gritó Goku mientras su ataque impactó de lleno en Demigra y este poco a poco fue desintegrándose. La explosión fue tan poderosa que iluminó gran parte del universo. Goku y los demás cayeron al suelo después de usar demasiado poder. Parece que logramos derrotarlo, dijo Goku mientras tenía una sonrisa. Pasó pocos minutos y estos empezaron a ponerse de pie. ¿Cómo es que están vivos? Pensé que nadie había sobrevivido, dijo Goku, y Hit empezó a explicar lo que sucedió. De la nada llegaron a atacar el universo 6, me enfrenté a muchos de esas cosas y al final gané, pero sentí el poder del dios destructor elevarse y fui a ver lo que sucedía. Llegué pero ya estaba muerto. Pude sentir su poder del enemigo y supe que no podría ganar. Ellos formaron un gran ataque y destruyeron el universo. Yo pude sobrevivir al usar el salto dimensional, el cual me permite ingresar a una dimensión similar a esta pero la cual yo puedo manipular a mi antojo. Me mantuve oculto y viajé por los universos buscando a alguien con vida y me encontré con Toppo. Este estaba peleando contra varios enemigos y lo ayudé. Mi universo también fue destruido, dijo Toppo. Bermud me ayudó a escapar para poder ir con Jiren, pero cuando llegamos a su universo también estaba destruido. Fue entonces que sentimos tu poder elevarse y venimos lo más rápido posible. Hay demasiados enemigos allí. Fuera, dijo Hit.
Cuando estoy en otra dimensión también puedo tener una visión de este lugar y sin duda son muchos. No hubiese podido sobrevivir si me enfrentaba a ellos. También había un ser que parecía que era el que controlaba todo. Tenía tanto poder que fácilmente podría matarnos a todos, pero si queremos ganar tenemos que enfrentarnos a él y para eso necesitamos ser más fuertes.